Padre, gracias te damos hoy en esta mañana por el enorme privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, de poder escudriñarla. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el Maestro, quien abra los ojos de nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos en poder estudiar y poder comprender la magnitud, la anchura, lo profundo que es este versículo. Pero sobre todas las cosas, Señor, muéstranos a tu Hijo Cristo Jesús, para que podamos ser, Señor, en verdad, conformados a la imagen de Él. Gracias, Señor, por tu precioso Hijo que es nuestro Salvador. Ayúdanos a apreciarlo, ayúdanos, Señor, a verlo y a tratarlo precisamente, Señor, como tú quieres que lo hagamos. Quita, Señor, cualquier pensamiento de distracción, cualquier, Señor, sentimiento de dolor, de amargura, cualquier cosa que distraiga nuestras mentes. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, en el estudio de tu palabra. Te lo rogamos todo esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver precisamente este versículo que dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y vamos a ver varias cosas, pero quiero comenzar de inmediatamente porque es un estudio largo. Espero terminarlo hoy, pero quiero que vayamos para que podamos tener todo el contexto histórico. He titulado este sermón: Cristo es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Y vamos a empezar con ese contexto histórico. En el Antiguo Testamento a Dios se le llamaba la roca de su pueblo. En el Antiguo Testamento Dios se le conocía como la roca de su pueblo. Y vamos a varios versículos. Me voy a ir rápido, pero si no tiene tiempo de buscarlo, no se preocupe, anótelo y lo puede ir buscando. Vamos al primer pasaje, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Dice así la palabra: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Ahí mismo, en el versículo 15. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Ahí mismo, versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Versículo 37 de este mismo capítulo. Y dirá: ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaba. Vean cómo en un solo capítulo 4 versículos hablan de cómo en el Antiguo Testamento a Dios precisamente se le llamaba la roca de su pueblo. Y lo que podemos ver en este versículo es cómo abandonan la roca. El pueblo abandona la roca. Esto no fue un problema que pasó en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha tenido ese problema con su pueblo. Lo abandonan, lo dejan. Engordaste, te cubriste de grasa cuando las cosas van bien. Entonces abandonas al Dios que te hizo y menosprecias la roca de la salvación. Guarde este tema, este precioso tema, la roca de la salvación. Dios es conocido como la roca de la salvación. Ahora acompáñeme al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, capítulo 18. Libro de los Salmos, capítulo 18, versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?
Otra vez, el contexto es salvación, la roca de la salvación. Versículo 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Otra vez, contexto, roca de salvación. Vamos al capítulo 73, ahí mismo de Salmo. Salmo capítulo 73, versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi salvación, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Otra vez, Salmo 73, versículo 26. Salmo 73, 26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Estamos todavía en Salmo. Vamos al capítulo 89, versículo 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Contexto, salvación, roca de salvación. Capítulo 95, de ahí mismo, de Salmo. Salmo 95, versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vamos a Isaías, capítulo 17, versículo 10. Isaías, capítulo 17, versículo 10, dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. Te olvidaste de la roca de tu salvación. Te olvidaste de Dios. Bien, eso es en el Antiguo Testamento. Dios es conocido como la roca de salvación. ¿Quién es esta roca? ¿Quién es esta roca? Bueno, la misma palabra de Dios no lo dice. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. La roca era Cristo. La roca es Cristo. Antiguo Testamento conocen a Dios como la roca de la salvación, desechada. Te olvidas de la roca. Primera de Corintios 10:4 nos da y nos dice: esa roca es Cristo. Y nos muestra precisamente la palabra, hermanos. Conocemos la historia del trato de Dios con Israel y del trato de Israel con Dios. Cómo Israel trató a Cristo y cómo Dios trata a Cristo. Eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de todos estos sermones del libro de los Hechos. Cómo Dios trata a Cristo y cómo el pueblo trata a Cristo. Y viene una pregunta: ¿y tú cómo estás tratando a Cristo? Hermanos, esta tarde tengo la firme intención de alcanzar sus conciencias, de incitar sus corazones a que se sometan a Cristo, a que anhelen a Cristo, a que el Espíritu Santo de Dios se mueva a través de nosotros, en nosotros, que Él bendiga su palabra, que Él bendiga la palabra del Salvador, y que hoy, en esta tarde, pueda haber arrepentimiento en nuestras vidas. Esa es mi firme intención.
Eso es lo que trato de alcanzar, sus conciencias, sus corazones, de incitar sus corazones a que se sometan a Cristo. Y la estructura de este sermón, hoy vamos a ver tres cosas de este pasaje. Número 1, los nombres que Pedro da a Jesús. Número 1, los nombres que Pedro da a Jesús. Muy importante. Número 2, la piedra desechada por los edificadores. Y número 3, Cristo, la cabeza del ángulo. Tres cosas vamos a ver el día de hoy. Los nombres que Pedro da a Jesús, la piedra desechada por los edificadores, y Cristo es la cabeza del ángulo. Pedro, regresando a Hechos capítulo 4, versículo 11. Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios, guía a establecer la verdad presente por medio de verdades reveladas anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Pedro establece una verdad por medio de verdades reveladas en el Antiguo Testamento. Lo que hace es que nos estimula a escudriñar las Escrituras. Y no solo eso, sino que también nos enseña cómo debemos de tratar a Cristo. Hay una cosa muy importante, hermanos. Uno de los temas principales de la predicación de Pedro en el libro de los Hechos es el testimonio de las perfecciones de Cristo. A Pedro le encanta predicar las perfecciones de Cristo. Pedro estaba convencido de la extraordinaria posición de Cristo. Y si ustedes ven los sermones que hemos estado analizando en el libro de los Hechos, Pedro predica las perfecciones de Cristo. Y eso me encanta. Eso me encanta, que Pedro predique la perfección de la persona de Cristo. Y vamos a comenzar con el número 1, los nombres que Pedro da a Jesús. Porque en Hechos capítulo 3 y capítulo 4, Pedro y Juan sanan precisamente a un hombre cojo, y Pedro comienza la explicación y a los líderes judíos que la sanidad tuvo que ver directamente con Jesús. Y Pedro, si usted analiza el libro de Hechos, capítulo 3 y capítulo 4, Pedro da varios nombres a Jesús. Pedro da varios nombres a Jesús. No los voy a explicar a plenitud, a profundidad, porque no es el tema, pero quiero que lo vea nada más. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo 6, Pedro identifica a Jesús, Jesucristo de Nazaret. ¿Qué significa de Nazaret? Que provenía de Nazaret, que su pueblo era Nazaret. No es que Jesús sea nazareno, sino que provenía de Nazaret. Se le describe como de Nazaret, de su ciudad natal. Esto lo vemos en Lucas 4:16. No lo vamos a buscar, pero está hablando de que Jesús provenía de esa ciudad. Bueno, entonces, número 1, Jesucristo de Nazaret. Le da este nombre. Número 2, su siervo. Hechos capítulo 3, versículo 13 y versículo 26 lo define precisamente como el siervo del Padre. Y esto tiene que ver directamente con Isaías 53. Entonces, está describiendo a Jesús como el siervo que sufriría, el siervo que moriría. Pedro da e identifica a Jesús como el siervo de Dios. Número 3, el santo y el justo. Hechos capítulo 3, versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Jesús fue perfectamente santo y fue perfectamente justo, perfecto, correcto.
Entonces Pedro le da el nombre de el Santo de Israel, el Justo. Otro nombre, número, ¿qué? ¿4? Sí, ¿verdad? Número 4, el Autor de la vida. Hechos 3:15 también. Y matasteis al Autor de la vida. Pedro le dice, Jesús es Jesús de Nazaret, Jesús es el Santo, Jesús es el Justo, Jesús es el Autor de la vida, Jesús es el siervo de Dios. Pero también ahí en Hechos 3:22 dice que Jesús es profeta. No solamente fue un profeta, sino fue el profeta. Pedro precisamente lo identificó como el profeta y se lo advirtió al pueblo de Israel. Entonces, Pedro le da varios nombres a Jesús, empieza a predicar las perfecciones de Cristo y le da varios nombres. Y por último, le da otro nombre que es en el versículo 11, la piedra angular. Y hoy vamos a estudiar este nombre, la piedra angular. Y número 1, hermanos, Pedro define bien quién es la piedra angular. Por lo tanto, también debemos de entonces decir quién no es la piedra. Pedro define quién es la piedra angular. Dice, este Jesús. ¿Qué significa que Pedro esté diciendo que Jesús es la piedra angular? Bueno, pues está diciendo que la piedra angular no es Pedro. La piedra angular no es María. La piedra angular no es Moisés. La piedra angular no es ningún hombre. La piedra angular es exclusivamente Jesús. Eso es lo que está enseñando este pasaje. Empieza Pedro a definir quién es la piedra angular. Jesús solamente. Nadie más. Nadie más. Bien. ¿Qué significa entonces piedra angular o piedra del ángulo? Bien. Se está notando. La piedra angular era una piedra fundamental que se constituía en el ángulo exterior de un edificio. Era una piedra situada en el ángulo donde se encuentran dos muros. Esa es la piedra angular, que los mantiene unidos. Esa es una piedra angular. Cristo es la piedra angular. ¿De qué? Bueno, vamos a Efesios. Vamos a ir ahí, vamos a regresar a este pasaje. ¿De qué es la piedra angular Cristo? Pedro dice que es la piedra angular. ¿De qué es la piedra angular? Bueno, Efesios 2:20 nos dice precisamente de qué es la piedra angular Cristo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo es la cabeza angular de su iglesia. Él es la base, Él es lo que sostiene, Él es lo que mantiene unido. Bien, esta palabra, ahí regresando a Hechos, esta palabra piedra es la palabra griega litos, L-I-T-H-O-S, litos, y significa un pedazo de una roca. Litos significa un pedazo de una roca. Esta piedra, con esta piedra se construían edificios, especialmente palacios y fortalezas. Hermanos, una casa de piedra labrada era sinónimo o símbolo de riqueza.
¿Cómo lo sé? Bueno, Amós 5:11 lo dice, no lo vamos a buscar, anótelo ahí. Amós 5:11. El templo fue hecho de piedra. Esto lo encontramos en primer libro de Reyes 5, 17 y 18. No vamos a ir allá, anótelo. Entonces, la palabra piedra se usa en un sentido figurado para expresar varias ideas distintas: peso, dureza, seguridad, salvación. La palabra piedra se usa en un sentido figurado para expresar varias ideas distintas: salvación, dureza, peso, seguridad. Pero la piedra del ángulo también, hermanos, se utiliza para señalar a la persona principal o cabeza de un movimiento. La piedra del ángulo se utiliza para señalar a una persona principal o una cabeza de un movimiento. Vamos a Isaías 19:13. Isaías capítulo 19, versículo 13. Dice la palabra: se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Los líderes de las familias son la piedra angular de esas familias. Por eso es que este término también se le da precisamente para señalar a una persona principal o cabeza de un movimiento. Y déjeme hacer aquí un paréntesis en nuestro tema que estamos tratando: ¿cómo está su culto de adoración familiar? Los que son cabeza de la familia. Porque este versículo está diciendo que los líderes de la familia son la cabeza angular. ¿Cómo está su tiempo de adoración familiar en su familia? Los que son cabeza de la familia son los responsables. Pedro identifica a Jesús precisamente, hermanos, como la piedra angular rechazada por su pueblo. Y Pedro usa un pasaje del Antiguo Testamento para decir cómo es que Cristo fue desechado por su pueblo. Y este pasaje está precisamente en Salmo. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 118. Versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Dice la palabra: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 22. Los constructores, en este caso los israelitas, habían rechazado esta piedra. Es decir, lo mataron, lo despreciaron. Pero el Padre convirtió a esta piedra en piedra angular. ¿Qué quiere decir? Lo levantó, lo resucitó, lo exaltó. Y la iglesia es construida precisamente sobre esta piedra angular. Es lo que acabamos de ver en Efesios 2:20 y es lo que vamos a ver en 1 de Pedro 2:5 al 8. Hermanos, Cristo es el fundamento de su iglesia. 1 de Corintios. Vamos a 1 a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Primera a los Corintios 3:11. Cristo es el fundamento, es la cabeza del ángulo de su iglesia. Cristo llegó a ser la piedra angular por su muerte y por su resurrección. Lo acabamos de ver en Efesios 2:20. La resurrección de Cristo lo hizo ser la cabeza de la iglesia. Acompáñenme a Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, ya vimos que Cristo es la cabeza del ángulo, que es la cabeza, la piedra principal del templo. Pero pasando al punto número 2, es la piedra desechada por los edificadores. Hermanos, ya lo vimos, la piedra más importante en una construcción es la piedra del ángulo, es la piedra angular, es la piedra que se pone para poder construir. Era la piedra que se ponía primeramente en los cimientos para poder tener referencia en cuanto a las dimensiones del edificio y a través de la cual se unían las paredes. Jesús es la piedra principal. Eso lo dice Efesios 2:20. Él es el origen, Él es el punto central de toda la creación. Es lo que dice Colosenses 1:17. Hermanos, desechar a Cristo, rechazar a Cristo, es lo peor de los absurdos. Es lo peor de los absurdos. Y hermanos, esto es lo que hicieron los judíos del primer siglo. No solamente del primer siglo. Ya lo vimos desde Deuteronomio, cómo dejaban a la roca de la salvación, lo menospreciaban. Y estos judíos del primer siglo cometieron este grandísimo error. Querían interpretar la Biblia, pero rechazaron al autor de ella. Querían establecer un reino, pero rechazaron al rey. Querían construir una casa a Dios, pero rechazaron la piedra angular, la piedra principal, y sin ella no se podía construir. Y aquí está la consecuencia. La consecuencia de desechar la piedra angular es que esa piedra viene a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer. Primera de Pedro 2:8. Rechazar la piedra angular, menospreciar a Cristo, siendo la piedra principal, se convierte en una piedra de tropiezo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Sabe una cosa, hermano? Que Dios nos guarde de caer en esta posición. Que el Señor nos guarde de caer en esta posición y de no tropezar con Cristo. Y estando estudiando esto, hermanos, me vino una pregunta. ¿Cómo es en la actualidad desechar a Cristo? ¿Cómo es en la actualidad desechar a Cristo? Bien. Vamos a ver varias cosas aquí, hermano. ¿Cómo es que podemos desechar a Cristo? ¿Cómo es que hoy en día se desecha a Cristo? Bueno,
En primer lugar, desechas a Cristo cuando niegas la expiación de Cristo. Cuando no te apropias de la expiación de Cristo es cuando estás negando y estás desechando la piedra angular. Cuando desechas el sacrificio de Cristo, cuando menosprecias la sangre del Cordero, este Cordero que fue seleccionado por el Padre para propiciación por nuestro pecado. ¿Sabe una cosa? La cruz de Cristo demanda que Él sea el todo en nuestros pensamientos. Y hoy en día hay muchas personas que rehúsan pensar en Cristo, rehúsan creer en Cristo. Y cuando rehusas creer en Cristo, lo estás desechando, lo estás menospreciando, lo estás teniendo en poco. Desechamos la persona de Cristo, desechamos la cruz de Cristo, desechamos la causa de Cristo. Y déjeme decirle una cosa, eso es un crimen. Desechar a Cristo es un crimen, y es un crimen atroz. Y espero que eso nos conmueva y nos llene de horror, de espanto, y produzca arrepentimiento. Cada vez que nosotros rechazamos a Cristo, estamos cometiendo un crimen. Hay personas hoy en día, hermanos, que Cristo no es su fundamento, que Cristo no es la cabeza del ángulo en su vida. Hay personas, hermanos, que han oído hablar de Cristo, que asienten toda la verdad acerca de Él, pero que nunca se han sometido a su señorío. Prefieren al mundo que a Cristo. Déjeme decirle algo, hermano. Si Cristo no ocupa el todo de tus pensamientos, no ocupa ningún lugar en tu vida. Si Cristo no ocupa el todo en tus pensamientos, entonces no ocupa ningún lugar en tu vida. Déjeme darle otra razón. En segundo lugar, las personas rechazan a Cristo, y quiero que ponga atención en esto. En segundo lugar, las personas rechazan a Cristo porque han gozado de una prolongada inmunidad al castigo de Dios. No han sido castigadas inmediatamente por el desafío de Dios y dicen, lo voy a rechazar. Rechacé a Cristo y no vino castigo, lo voy a seguir rechazando. Cuando una persona peca y no hay castigo de inmediato, esa persona va perdiendo el miedo a pecar. Va perdiendo el miedo al castigo. ¿Y sabe qué produce en él? Dureza, endurecimiento del corazón. Esa persona se vuelve malagradecida y abusa de la gracia del Señor. Esa persona dice en su corazón, bueno, he rechazado una y otra vez el Evangelio durante mucho tiempo y veme, no soy castigado. He acumulado juicio, he acumulado ira, pero no he sido castigado. Me he salido con la mía. Puedo pecar un poco más sin riesgo. Puedo rechazar a Cristo. ¿Por qué? Pues Dios es un Dios de misericordia. En el momento en que yo vaya a Él, Él me va a perdonar. Dicen eso en su corazón.
Debemos de tener cuidado con esta situación. Mucho cuidado. Pero Spurgeon dice esto. Escuche bien. Dios no es afeminado, ni es injusto. Si continúas rechazando al Hijo de Dios, Él va a tratar contigo en su ira santa. El juez de toda la tierra hará lo recto y va a tomar venganza de sus enemigos. Deuteronomio 32:41 dice: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Dios es grande y misericordioso en perdonar, pero también es temible y es terrible para quienes lo rechazan. ¿Sabe una cosa? Hechos capítulo 4 habla de los saduceos. Reprendieron a Pedro y a Juan que no enseñaran al pueblo acerca de Cristo. Y ellos continuaron rechazando. ¿Sabe lo que pasó en el año 70 de nuestra era? Tito, general romano, llegó a Jerusalén y destruyó todo el templo, destruyó todo Israel. El juicio de Dios es inminente. Thomas Watson dice esto. Lo voy a leer. Dios castiga más cuando no castiga. Dios castiga más cuando no castiga. Es un juicio de Dios cuando nos deja a nuestras propias expensas y cosechamos el fruto de vivir para nuestras pasiones. Pero el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Oh, esto es duro. Esto es muy duro. Dios castiga más cuando no castiga. Ayer en la noche en el grupo puse una frase que Spurgeon dice y la voy a leer. Que Dios me conceda que nunca viva como mis concupiscencias pecaminosas quieren que viva. Que Dios me conceda que nunca viva como mis concupiscencias pecaminosas quieren que viva. Spurgeon dice: preferiría ser una máquina y ser compelido a hacer siempre lo que es recto, que tener libre albedrío y con este libre albedrío entregarme a hacer lo que es malo. Continúa diciendo Spurgeon: pero no es necesario convertirme en una máquina. La gracia de Dios puede hacerte más libre en la santidad que en el pecado. La gracia puede hacerte más libre en el servicio de Dios que en el servicio de ti mismo. Y estas palabras en verdad las hago mías. Que Dios me conceda que nunca viva como mis concupiscencias pecaminosas quieren que viva. Es una buena oración. Eso es una buena oración. Dios, no permitas que hoy en este día viva de acuerdo a mi concupiscencia, lo que hay en mi corazón. Dios, no permitas que hoy le responda a mi esposa como mi carne me dice. No permitas que viva, que mis concupiscencias me dicten cómo tengo que vivir. Si tú desechas a Cristo, te digo una cosa, tendrás que soportar el peso completo de su ira santa. Esa es la ira del Cordero. Esa es la ira del Cordero. Hablamos del amor del Cordero, pero hoy estoy hablando de la ira del Cordero.
¿Sabe una cosa? El amor, cuando se convierte en celos, es la más feroz de todas las pasiones. Y cuando el amor de Cristo se convierte en santa indignación contra los impíos que lo rechazaron, entonces será algo terrible de soportar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Estás preparado para soportar la terrible ira del Cordero de Dios? La verdad es que nadie está preparado para eso. Entonces, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No quieras soportar la ira del Cordero. Arrepiéntete y cree en Cristo. Salmo 2, versículo 12 dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Salmo capítulo 2, versículo 12. Viene aquí una pregunta, hermanos. Escúchela bien. ¿Puede un hombre estar tan loco para vivir y morir sin el Salvador? ¿Puede un hombre estar tan loco para vivir y morir sin Cristo? Y sin embargo, hay muchos hombres que perecen porque no quisieron arrepentirse y venir a Cristo. Y entonces la piedra angular se convierte en piedra de tropezadero. Mire, acompáñeme a Romanos, capítulo 9, versículo 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Y si le gusta subrayar su Biblia, subraye y remarque: el que creyere. Y este pasaje de Romanos 9:33 está compuesto por dos pasajes del Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañe a ellos. Vamos a Isaías. Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice la palabra: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Subraya ahí: el que creyere. Ahí mismo en Isaías capítulo 8, versículo 14. Isaías capítulo 8, versículo 14. Vamos a empezar con el versículo 13. Yo quiero que tengan este pasaje. Lo voy a explicar más adelante, pero ahorita solamente lo voy a leer. Versículo 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Mire, versículo 13. A Jehová de los ejércitos. Si a usted le gusta subrayar su Biblia, ahí puede ponerle: a Cristo, a Él santificar,
sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él, Cristo, será por santuario. ¿A quiénes? ¿A quiénes le será por santuario y a quiénes le será por tropezadero? Bueno, Él será por santuario a los creyentes, a los que creen en Él. Efesios 2:20. Él es la cabeza del templo, Él es el santuario. Entonces, Él será por santuario. ¿A quiénes? A los creyentes, a los que creen en Él. Pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vino con palabras de ternura, vino con palabras de misericordia, vino con palabras de salvación. Ha sido aborrecido, ha sido rechazado por los propios hombres a quienes ha venido a bendecir. Juan 1:12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Para las dos casas de Israel por tropezadero. Esto me viene una pregunta. Tropezando con Cristo. ¿Por qué puede una persona tropezar con Cristo? Bueno, vamos a ver varias cosas. En primer lugar, hoy en día Cristo es piedra de tropiezo por causa de su santidad. Cristo es piedra de tropiezo por causa de su santidad. ¿Por qué? Porque muchos dicen: Él es demasiado estricto. Para mí es demasiado estricto. No quiero renunciar a mis placeres sensuales. Quieren ser lavados en la sangre de Cristo, pero al mismo tiempo quieren seguir revolcándose en el lodo del pecado. Hay personas que quieren recibir a Cristo, pero quieren continuar con sus borracheras, con sus fiestas, con su lascivia, con su desenfreno. Por eso tropiezan con Cristo, porque Él demanda santidad. No quiero santidad en mi vida, quiero seguir en el pecado. Quiero los beneficios de Cristo, pero no quiero someterme a su señorío. En segundo lugar, hay personas que tropiezan con Cristo por causa de la doctrina, y en específico por la doctrina de la gracia, las doctrinas de la gracia. Y en más en específico, una doctrina en particular, la doctrina de la soberanía de Dios en la elección. Estas personas quieren a Cristo, pero no pueden aceptar estas doctrinas. Ellos cuestionan y dicen que Dios salva a quien Él quiere y Él no le pide permiso a esta persona. ¿Me estás diciendo que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia? No puedo soportar eso. Me voy. Iremos a una iglesia donde el hombre reciba mayor consideración. Déjame decirte una cosa. Cristo no va a rebajar, Cristo no va a diluir su doctrina y no va a quitar lo ofensiva que es el Evangelio solo para agradarte. Si tú decides hacer de la soberanía de Dios una excusa para no creer en Cristo, te digo una cosa, vas a perecer para tu desgracia. ¿Por qué?
porque estás contendiendo con la palabra de Dios. En tercer lugar, y esta es la objeción real del hombre, esto es por lo cual tropiezan con Cristo, es porque están en contra de la persona de Cristo. La piedra de tropiezo, la piedra de escándalo es Cristo, la persona de Cristo. No quieren que reine Cristo sobre ellos. Spurgeon decía esto: el yo subyace en el fondo de todo rechazo a Cristo. Lo que hay detrás de rechazar a Cristo es el yo, el no querer morir a mi yo. Ayer en la tarde puse en mi Facebook un devocional, un artículo muy bueno, espero que lo lean. Lo voy a poner a ver si lo puedes poner en el grupo. Pero al final hay algo que me llamó la atención y quiero explicarlo de esta manera. Sinclair Ferguson fue el que puso ese artículo, y él dice esto con respecto al día del sábado. El domingo es el día del Padre y tenemos una cita para encontrarnos con Él. El niño, el joven o el adulto que pregunta ¿cuán corto puede ser la reunión? O en otras palabras, ¿cuánto falta para que se acabe la reunión del domingo? Tiene un problema de relación disfuncional con Dios. No es un problema intelectual, no es un problema teológico. Algo anda mal en su relación con Dios. Yo estoy de acuerdo con eso. Cuando alguien dice, ¿cuán corto? ¿Cuánto falta para que se acabe? No voy a la clase de las 10, mejor voy solamente al servicio de las 12. Algo anda mal en su relación con Dios. Me viene una pregunta. ¿Hemos considerado alguna vez cuánto insultamos a Dios Padre cuando rechazamos a Cristo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Hemos considerado alguna vez cuánto insultamos a Dios el Padre cuando hemos rechazado a Dios el Hijo? Lo voy a poner en otras palabras. Imagínate que alguien muy rico, alguien muy poderoso, te invita a su casa a cenar. Y este hombre te prepara un delicioso banquete, tu comida favorita. Ahí están cortes, tuétanos, chamorros, lo que tú quieras, pozole. Este hombre espléndido hace un banquete. Y no solamente hace un banquete, sino que saca la mejor vajilla que tiene, esa vajilla de China, esa vajilla de porcelana fina, y te sirve ahí sus jarrones de oro, y te sirve el más vino costoso que pueda haber. Y comienzas a romper uno a uno esos platos y a derramar la comida y a despreciar la comida y a tirar las mejores bebidas, y lo comienzas a tirar en su cara, en su mesa. Pregunta, ¿no será acaso un grave delito eso? ¿No será acaso un grande insulto para esa persona que te invitó? La respuesta es sí. Bien, eso es precisamente el caso de aquel que rechaza a Cristo. Pregunta. Escuche bien esta pregunta. ¿Piensas que Dios será tierno contigo cuando tú no has sido tierno con su Hijo?
piensas que Dios va a ser tierno contigo cuando tú no has sido tierno con su Hijo? La respuesta es obvia, ¿verdad? No, Él no va a ser tierno contigo. Hermanos, Cristo ofende a los hombres. El Evangelio de Cristo ofende a los hombres porque Él es intolerante al pecado. El Evangelio de Cristo ofende a los hombres porque Él es intolerante al pecado. No puedes venir a Cristo y seguir revolcándote en tu pecado. No puedes venir a Cristo y seguir practicando tu pecado. Por eso es que la gente no quiere venir a Cristo, porque en realidad el problema es que Cristo es intolerante al pecado. Y número 3, Él es la cabeza del ángulo. Él es la cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza del ángulo. Ya lo vimos ahí en Isaías 8:14. Lo que nosotros necesitamos es creerle a Él, creer a Cristo para la obediencia de la fe. Romanos 1:5 dice esto. Pero Él es cabeza del ángulo para que nosotros seamos piedras vivas en ese templo. Y quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 4 al 8, hermanos. Dice la palabra: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él, Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quisiera tener el tiempo para poder desempaquetar estos versículos, pero no lo tengo, y no es el tema tampoco. Pero el tema que quiero resaltar de este versículo es que dice: acercándonos, versículo 4, acercándonos a Él. Y esta palabra en griego transmite la intensidad, una aproximación íntima, permanente y personal con Cristo. Eso es lo que transmite, es la idea que transmite. Una relación íntima, personal, cercana, permanente con Cristo. Pero después dice que Cristo es, no solamente es la piedra, es la roca que desecharon, sino dice la piedra viva. Es una piedra viva. Pedro tiene en mente precisamente una piedra perfectamente diseñada, perfectamente labrada, perfectamente conformada para ser la piedra angular de la iglesia. Pero no solamente es una piedra, sino que es una piedra viva. Y esa piedra es viva porque Cristo vive para siempre. Al haber resucitado de entre los muertos, Romanos 6, capítulo 6, versículo 9. Pero no solamente es una piedra viva, sino que también da vida a los que han creído en Él.
Y esta vida está hablando de la calidad de esa vida y del carácter divino de Cristo. ¿Vas a creer en Cristo? ¿Vas a venir en arrepentimiento y fe en Él? Mire, déjeme darle una ilustración. Se cuenta que después de un terrible naufragio, en una tempestad en el mar, un marino se cayó de la barca en donde estaba y como pudo llegó a una pequeña roca que estaba ahí en el mar. Y como pudo, la escaló. Y allí permaneció durante muchas horas este hombre, a punto de ahogarse. Cuando al fin fue rescatado, un amigo suyo le preguntó: amigo, ¿no temblabas del espanto por estar tantas horas en esta situación? Y el náufrago le contestó: sí, la verdad es que temblaba y mucho, pero la roca no. La roca no temblaba. La roca no temblaba. Y esto fue lo que me salvó. Yo temblaba, yo tenía miedo, pero la roca no. La roca fue la que me salvó. Esta imagen nos sirve para precisamente describe cómo es el cristiano. Ahí está el cristiano aferrado a esa roca que es Cristo, temblando por la tempestad, con miedo quizás, pero Cristo no. Cristo es firme, Cristo no se mueve, Cristo es la roca de la salvación. Varias preguntas, quiero cerrar hoy esta prédica. ¿Estoy desechando, reprobando a Cristo de mi vida? ¿Está Cristo siendo piedra de tropiezo? ¿Piedra de tropiezo? ¿Cristo es la piedra angular de tu vida? ¿Estás fundamentado en la piedra angular que es Cristo? ¿O esta piedra me está desmenuzando? Daniel capítulo 2 habla precisamente de una piedra que destruye la estatua de oro que vio Nabucodonosor. Y esa piedra se llegó a convertir en un monte grande que llenaba toda la tierra. ¿Sabe de quién estaba hablando Daniel ahí capítulo 2? De Cristo. Esa piedra desmenuza, esa piedra sirve de tropiezo, o en esa piedra te fundamentas si es la piedra angular de tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a menospreciar a Cristo? ¿Vas a menospreciar el banquete que Dios Padre ha preparado, que es Cristo? ¿Lo vas a seguir rechazando? Es una locura. Rechazar a Cristo es una locura. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe, y fundamentate en la piedra angular, que es solo Cristo. Oremos, hermanos, para despedirnos. Gracias, Señor, te damos hoy en esta tarde, porque efectivamente, Señor, Cristo es la roca de nuestra salvación, la roca eterna. Y esa roca sirve para ser una piedra viva, una piedra angular, que viene a ser la cabeza del ángulo, o puede ser una piedra de tropiezo. Te ruego, Señor, porque hoy en esta mañana la congregación nadie encuentre a Cristo como piedra de tropiezo, sino que en verdad todos los que estamos aquí podamos decir: Cristo es la cabeza angular de nuestra vida.
Él es la cabeza angular de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a no desecharlo, a no menospreciar a tu Hijo Cristo, a que no sea por doctrina, a que no sea que porque no queremos que Él reine sobre nosotros. No permitas que vivamos de acuerdo a nuestras concupiscencias, Señor. A ti clamamos porque no podemos, somos débiles, no hay poder en nosotros, somos responsables, sí, pero otra vez, Señor, dame lo que pides y pídeme lo que quieras. Dame lo que pides y Señor, te ruego para que no podamos y no continuemos viviendo de acuerdo a las concupiscencias, que las concupiscencias no nos dicten cómo tenemos que vivir, sino como todo lo contrario, lo que dice Efesios: sed llenos del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea quien nos controle, quien nos dirija. Permítenos vivir, Señor, produciendo, más bien, llevando el fruto del Espíritu Santo. Tú eres el que lo produces en nosotros, pero llevando fruto. Y no vivir de acuerdo a las obras de la carne, Señor. Edifícanos sobre la piedra que es tu Hijo Cristo, porque separados de Él nada podemos hacer. No solamente no podemos hacer nada, sino que también nos es piedra de tropiezo. Nos habla de la exclusividad de tu Hijo Cristo, solo Cristo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.